Nueva sesión de este curso sobre diseño cívico. En esta sesión os quiero hablar de la figura, ¿no? Clave de todo nuestro recorrido, que es el diseñador cívico, ¿no? ¿Quién es y qué hace el diseñador cívico? Hemos visto algunos ejemplos durante el curso, muchos conceptos de referencia para reflexionar sobre ello. Insisto nuevamente en que lo que estamos haciendo aquí no es definir algo cerrado, sino abrir una reflexión sobre el diseño cívico y el diseñador cívico. Entonces, hoy digamos que en la sesión vamos a ver algunos elementos que, por mi forma de ver, identifican, caracterizan un diseñador cívico, pero bueno, seguro que muchos de vosotros encontrarán otros aspectos. Para entender mejor, porque creo que es útil tener siempre algún ejemplo de referencia. Entonces, para entender mejor, haré referencia en esta sesión a un proyecto en el que he podido trabajar, que creo que realmente resume muchísimas de las cosas que hemos hablado durante el curso, y que se identifica realmente muy bien con una acción, un proceso, un diseño cívico, y nos ayuda a entender quién es y qué hace el diseñador cívico. Me refiero al proyecto DreamHammer, desarrollado por la agencia Ecosistema Urbano, del que he formado parte durante 5 años, y es un proceso que tuvo lugar y del que he tenido la oportunidad de formar parte, un proceso muy rico y que tuvo lugar en la ciudad de Hamar, en Noruega, ¿no? Una ciudad pequeñita de unos 30.000 habitantes al norte de Oslo. Entonces, durante esta sesión haré referencia a este ejemplo concreto porque creo que nos ayuda a entender mejor de lo que hablamos. Entonces, por supuesto, hemos repetido muchas veces que el diseñador cívico es un facilitador, es un articulador, es alguien que no necesariamente llega a una decisión o a un diseño acabado, sino que es sobre todo alguien que genera la oportunidad para que una comunidad, un grupo de personas pueda llegar a definir cuáles son las problemáticas y entonces las soluciones de un territorio. Acompaña esta comunidad y en algunos casos incluso se hace promotor de esas acciones, y en algunos casos puede ser incluso que su trabajo consista también en permitir que se generen las relaciones, las redes, e incluso que se reconozca una comunidad que puede que durante mucho tiempo se haya ido disgregando. Entonces, repito, lo importante aquí es que hablamos de procesos, aunque seamos diseñadores y tenemos, digamos, nuestra capacidad, nuestra forma casi de pensar, siempre enfocada a la búsqueda de soluciones. En este caso, una búsqueda fundamental es buscar generar aquellos contextos, aquellos conjuntos de acciones, de estrategias, de procesos que nos permiten luego llegar a una solución que es además el resultado de una construcción colectiva, colaborativa, ¿no? Decíamos, a través de procesos de inteligencia colectiva. Entonces, el diseñador cívico tiene que tener muy claro todo esto, tiene que tener muy claro también
tiene que tener cierto conocimiento sobre las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, cómo generar sistemas distribuidos y interactivos de información, cómo generar transparencia, cómo generar sistemas dinámicas con un cuidado sobre el bienestar, digamos, el buen desarrollo de las actividades desde un punto de vista muy humano, no enfocarnos demasiado en los objetivos finales, sino entender que cada acción que hagamos tiene que tener un cuidado en las personas que forman parte de esas acciones, ¿no? Que el bienestar del propio proceso es esencial para luego conseguir buenos resultados. Entonces, nuestra capacidad de llegar a soluciones, nuestro conocimiento, nuestra visión, nuestro espíritu crítico y analítico se pone al servicio de este tipo de procesos. Y al mismo tiempo necesitamos tener una visión muy amplia sobre diferentes disciplinas, no tanto presentándonos como expertos de todo, sino más bien como agentes capaces de interactuar con todos esos conocimientos para ser hábiles, para ser capaces de generar esa transdisciplinariedad de los procesos, yendo mucho más lejos de lo que ocurre hoy en día, que es simplemente la superposición de diferentes conocimientos y diferentes procesos, ¿no? Sino permitiendo que muchas de las cosas puedan superponerse, mezclarse y ocurrir al mismo tiempo. Os comentaba entonces la oportunidad de utilizar el ejemplo del proyecto DreamHammer de ecosistema urbano como referencia para entender qué hace un diseñador cívico. Entonces empezamos a conocer este proyecto. Hay muchas facetas. Os invito a leer efectivamente el libro que otros amigos de la editorial Lugadero ha producido para documentar este magnífico proceso. Entonces os invito a conseguir ese libro. Os pasaremos los enlaces en la página web para que podáis conocer más en detalle este proyecto. Os lo comento porque, claro, aquí veremos solo algunos matices que nos ayudan a entender qué hace un diseñador cívico, pero posiblemente a través del libro podéis conocer mucho más en detalle todo un proceso que ha durado casi 2 años, o quizá un poco más. Entonces, se trata de la reconfiguración de una de las plazas principales de esta ciudad de Hamar, una ciudad pequeñita, digamos, con la típica configuración de un centro más o menos consolidado de unos 16.000 habitantes y el resto de la población, entonces otros tantos que viven en suburbios urbanos, ¿no? que rodean este centro más histórico, ¿no? Claramente un contexto mucho más nórdico y una plaza que es utilizada básicamente, la plaza principal del pueblo, de la ciudad, pequeña ciudad, como básicamente un aparcamiento. Entonces nosotros, en este caso como profesionales, tenemos que intervenir en esta plaza. Realmente intervenimos como contestando, digamos, presentando una propuesta para un concurso, que aquí curiosamente también tenía una connotación artística, y entonces nosotros proponemos un proceso de duración de año y medio para que podamos llegar a visualizar una configuración de la plaza
diferente de la actual y que, digamos, a lo largo de este año y medio podríamos tener la oportunidad de desarrollar diferentes actividades que nos permitan conocer y interactuar con los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta además los diferentes sectores, las diferentes asociaciones, mayores, niños, adultos, etc., ¿no? Entonces, eso es el contexto. Muy rápidamente también os comento que ha sido bastante duro y bastante difícil convencer primero el jurado del concurso sobre la viabilidad de este proceso frente a un diseño acabado, y segundo también la dificultad de trabajar con la administración pública que digamos, aunque digamos, ha reconocido desde el principio un interés en el proyecto, también necesitaba constantemente garantías sobre el resultado final de ese proceso, ¿no? Entonces ya vemos ahí la dificultad de tener que lidiar entre una organización, una institución que realmente necesita frente a sus propios ciudadanos tener ciertas garantías de lo que es el resultado final, entonces que nos pide algo como muy concreto, y al mismo tiempo nuestra voluntad de insistir mucho más en el proceso y sabiendo por nuestra expertise, por nuestro conocimiento, nuestra experiencia que sí que va a haber un resultado también final muy bueno, ¿no? Pero ahí es muy difícil lidiar para dar esas garantías, ¿no? Entonces aquí ya vemos otro elemento muy importante que tiene que tener un diseñador cívico, que es la capacidad de diálogo con las instituciones públicas. Entonces, siempre estamos hablando mucho de cómo nos ponemos como facilitadores de procesos colaborativos, entonces trabajando con los ciudadanos, entonces cómo abrimos e incorporamos la participación de los ciudadanos, pero a menudo nos olvidamos que nuestro papel también es trabajar con las administraciones públicas, darles las garantías, las explicaciones, abrirles de alguna manera a visiones diferentes de lo que se puede conseguir de ese proceso, sin olvidarnos justamente de esas garantías que necesitan. Y aquí vemos un elemento fundamental del diseñador cívico, que es también generar ese puente, ese diálogo, facilitar, en este caso, ese diálogo también entre la administración pública y los ciudadanos, sin de alguna manera olvidarnos de ninguno de los dos, ¿no? Tampoco, de alguna manera, como diríamos, poniendo digamos, demasiada fuerza en nuestro papel de intermediarios, es decir, que tenemos que tender siempre a agilizar también una relación incluso cada vez más directa. Esto tiene que ver, para ser muy claro, tiene que ver con la capacidad que puede tener también la administración pública de comunicar su visión sobre el proyecto que se está desarrollando y su relación, por ejemplo, con los medios de comunicación, que también en este caso de Dream Hammer ha sido muy delicado y muy difícil, por ejemplo, con unos medios de comunicación que a menudo han, digamos, generado ruidos inútiles y de alguna manera descreditado el proceso sin, digamos, aportar ningún valor crítico real, ¿no? Sino simplemente generando ruido. Bueno, no sabemos si para prevender más o lo que sea, si había algunos otros intereses. Nosotros, los expertos, los diseñadores profesionales, diseñadores cívicos, tenemos que saber lidiar con eso. Y aquí entramos en otro elemento, que es nuestra capacidad de gestionar la comunicación que se genera alrededor de un proceso. Tenemos que, de alguna manera, trabajar para garantizar la buena salud y el desarrollo del propio proceso. Y muchas veces eso supone también tener la capacidad de comunicarnos con los medios, entonces hemos dicho ya administración pública y ciudadanos, pero también con los medios,
para explicar de una forma clara qué es lo que está haciendo, ¿no? El paso todavía más interesante es tener la capacidad de usar esos medios, ¿no? De compartir con ellos la experiencia e incluso involucrarle en el propio proceso que estamos desarrollando. Entonces, bueno, volviendo entonces al caso de Dream Mammoth, el dibujo, digamos, la visualización de una nueva configuración de la plaza, una programación de 1 año y medio. Entonces, ¿qué es lo que se proponía en ese año y medio? Básicamente eran una serie de talleres con además la identificación de unas etapas muy concretas en el que tendríamos actividades directamente desarrolladas en esa plaza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como expertos, lo comentaba al principio, inevitablemente tenemos seguramente en mente una posible configuración de esa plaza, ¿no? Y cuando tú te aproximas a una plaza fundamental para la ciudad, que realmente está siendo usada como aparcamiento, es casi de sentido común de cualquier profesional pensar, pues aquí tenemos que quitar los coches, ¿no? Pero claro, si tú lo haces tal cual, estás desde el principio cortando la construcción de ese proceso de inteligencia colectiva. Entonces, lo que aquí se propone es, digamos, el desarrollo de una serie de actividades que luego tienen, como os decía, ciertos objetivos durante todo el año y medio para que tengamos, digamos, la construcción de alguna manera el uso y la construcción de ciertos prototipos físicos que se disponen en la plaza, o la transformación de la plaza a través de ciertas actividades que de alguna manera modifican el imaginario colectivo que los propios ciudadanos tienen de esta plaza, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que en lugar de trabajar para buscar directamente cuál es la configuración de la plaza en lugar de directamente ir a preguntar a los ciudadanos, a trabajar con ellos para construir la configuración final de esa plaza, trabajamos sobre la construcción de imaginarios posibles de esa plaza, ¿no? Simplemente para tener la oportunidad de tener experiencias diferentes que nos permitan vivir la plaza, aunque sea por un día o por una semana, lo que sea, de forma diferente. Y esto es importante para articular ese proceso de aprendizaje sobre el que hemos insistido mucho durante todo el curso, que quiere decir que el proceso de diseño colaborativo necesariamente tiene que pasar por procesos de aprendizaje. Entonces, de esta forma, a través de estas experiencias, a través del trabajo con muchas otras personas, los ciudadanos también tienen la oportunidad de redescubrir las oportunidades y el potencial de esta plaza, ¿no? Entonces, en lugar de tener enseguida en la cabeza, tenemos que ver cuál es el acabado final, pensar también que tenemos año y medio para vivir ese espacio de una forma diferente y descubrir esas potenciales de esa plaza, ¿no? Para llegar también a la construcción de esos mock-ups, ¿no? De esas experiencias que nosotros hemos podido vivir en la plaza a lo largo de este tiempo, realmente hay muchas cosas que han ocurrido detrás, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, el primer paso, muy importante, el trabajo con todos los partidos locales y todas las asociaciones locales para presentar la dinámica y asegurarles sobre la capacidad de esa dinámica de llegar, como os decía, a resultados interesantes. Entonces eso requirió algo sobre el que, perdona, hoy no consigo expresarme bien, parece, algo del que hemos hablado mucho, que es la necesidad de trabajar
desde el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso nosotros nos hemos tenido que ir a vivir claramente allí, en el pueblo, ¿no? en Hamar, y realmente conocer directamente la sociedad, la administración pública, vivir lo cotidiano de ese espacio, ¿no? Y a eso, digamos, le hemos asociado otro elemento muy importante, que es la configuración de un espacio de trabajo lo más transparente posible, lo más visible posible, lo más accesible posible, que básicamente fue un local a pie de la plaza, es decir, justamente allí mismo en la plaza sobre la que estábamos trabajando, que era antiguamente una tienda de bici que se había quedado vacía, que era de propiedad del ayuntamiento. Entonces nosotros le hemos pedido utilizar ese espacio con, digamos, con escaparates muy transparentes que permitían ver lo que ocurría allí dentro, y lo hemos configurado como un espacio de trabajo, nuestra oficina, y también el espacio para talleres con los ciudadanos, y donde generar también un espacio de exposiciones, donde se mostraban cotidianamente los resultados de los trabajos. Entonces, eso por un lado. Entonces, una vez hecho eso, ese trabajo desde el territorio, del que hemos hablado mucho, hablando con la gente, hay toda una programación de actividades para trabajar con las escuelas, las universidades y, digamos, las asociaciones más importantes de la ciudad, para, como os comentaba antes, visibilizar un imaginario diferente, no ir directamente a la configuración final de la plaza, ¿no? En esto hay que introducir dos elementos esenciales, de los que hemos hablado también mucho, que son la dimensión local y la hibridación físico-digital. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de un pueblo, de una pequeña ciudad al norte de Oslo, que puede tener una visión del espacio público muy concreta, que seguramente es diferente de la que nosotros podamos tener, digamos, como mediterráneos, por ejemplo, ¿no? Con esto quiero insistir en que quiero, digamos, hacer hincapié en que las comunidades, sobre todo las comunidades más pequeñas, tienden siempre a encontrar un equilibrio, una visión con la que se identifican, y no se mueven de allí. Sí, es difícil introducir novedades, innovaciones, transformaciones en las comunidades. Esto es un principio casi general. Sin embargo, en muchos casos hay experimentaciones y hay elementos que, aunque no son, digamos, aunque no hayan nacido dentro de esa propia comunidad, pueden ser el punto de partida para generar una configuración que también es útil para esa misma comunidad. A lo que me refiero es que posiblemente las opiniones de personas que no viven allí también son interesantes para tener en cuenta. Es decir, que los estímulos de otros profesionales y de otros estudiantes sobre esa plaza, nosotros consideramos que también son interesantes para generar un proceso de imaginación de la plaza muy interesante. Entonces lo que hemos hecho en este caso es generar primero una red internacional de universidades con las que nosotros ya teníamos conexión, para que algunos cursos de esas universidades pudiesen dedicar su caso de estudio directamente a la plaza, en este caso en Noruega, de Hamar, sobre la que nosotros estamos trabajando, ofreciendo a los estudiantes un caso real de estudio. Y entonces tuvimos realmente estudiantes de diferentes países europeos, incluso desde fuera de Europa, trabajando reflexionando sobre esa plaza, ¿no?
Y luego también organizamos, invitamos una serie de expertos, digamos, diferenciando por temáticas, pero no estoy aquí un poco profundizando sobre ello, que vinieran a aportar un poco su visión en general sobre ciertos temas de referencia, como por ejemplo hemos hecho aquí en el curso de diseño cívico, introduciendo ciertos temas que consideramos importantes, y luego también como coordinadores de talleres locales de reflexión sobre la propia plaza, ¿no? Entonces, esto, digamos, generaba esa dimensión local, ¿no? Es decir, que nosotros realmente aportábamos también una reflexión que venía desde fuera y la juntábamos con la reflexión que estaba ocurriendo en la propia comunidad sobre la plaza. A esto le hemos asociado otra cosa fundamental que tiene mucha relación además con esa dimensión local, que es la hibridación físico-digital. ¿Qué quiere decir? Que nosotros realmente, digamos, hemos estructurado ese proceso de inteligencia colectiva alrededor de dos ejes fundamentales, que son las acciones presenciales y las acciones online, entendiendo que las dos se tenían que retroalimentar. Entonces, eso quiere decir que justamente trabajamos una aplicación que permitía a los ciudadanos de, por ejemplo, proponer sus ideas sobre la plaza, pero digamos que como una cosa que vemos como muy directa, ¿no? casi obvia, pero realmente lo que nosotros llamamos el Digital Lab es básicamente un trabajo bastante importante de constante comunicación sobre el avance del proyecto. Y esto tenía como tres grandes vías. Uno, el blog, un blog en el que nosotros íbamos publicando, además en inglés y en noruego, justamente para mantener esa localidad. Luego, fundamental, digamos, generamos una especie de workshop online en el que realmente una serie de personas profesionales o simplemente gente interesada sobre los temas realmente online estuvieron trabajando en conjunto, reflexionando sobre ciertos temas de la plaza, ¿no? Con un formato también similar al que nosotros estamos desarrollando aquí en este curso, ¿no? Claramente también aquí hay referencia a lo que allí hicimos, ¿no? Y luego hay un elemento fundamental que era un streaming semanal. Entonces, cada semana nosotros hacíamos un streaming en directo en el que hacíamos un resumen de lo que estaba pasando y también invitábamos ciertos agentes locales a presentarse para conocerles mejor y tener, digamos, una oportunidad mayor de generar ese espacio de aprendizaje, esa oportunidad de generar capital relacional, etc., ¿no? Y ese streaming tenía claramente un chat en el que realmente las personas nos podían preguntar en tiempo real sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, estos eran los tres canales y en estos tres, como veis, existe también ese elemento que os comentaba de localidad, ¿no? Es decir, que realmente también servían para conectar lo que se estaba haciendo de forma global también con la comunidad local. Bueno, entonces, en este caso también muy interesante cómo ese streaming realmente se volvía como un elemento conector básico, una cita semanal para conocer más en detalle lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, entonces hemos comentado ahí las acciones, los elementos de dimensión local, la vibración físico-digital, ese enfoque hacia las experiencias. Básicamente el resultado de esos talleres llevaron a vivir experiencias en esa plaza como, por ejemplo, un desayuno entre vecinos, en el que también a lo mejor
a lo mejor había incluso animales, vacas digamos, generando una experiencia diferente de lo habitual, instalaciones artísticas en diferentes momentos, quiero decir, diferentes formatos también más festivos, interacciones con comunidades, digamos, más orientadas a la experimentación, por ejemplo, digital. Hubo también la oportunidad de que una escuela, en este caso de Alicante, pudo viajar, digamos, los estudiantes de esa escuela pudieron viajar directamente a la plaza para dar luego cabida a una transformación directa con instalaciones en la plaza, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto, bueno, una instalación artística muy bonita, por ejemplo, de Boa Mistura, en fin, una serie de cosas que acompañaron todo el proceso, ¿no? Claro, entrar en todos los detalles es complicado, pero digamos que en ese sentido ya se empieza un poco a ver el espectro de cómo trabaja el diseñador cívico, ¿no? Aprovechando su conocimiento, su visión sobre las oportunidades de un espacio, en este caso un espacio urbano, una plaza principal, utilizando la tecnología, utilizando un acercamiento más local, teniendo siempre muy cuidado y aprovechando, digamos, las oportunidades de la comunicación, intermediando con la administración pública digamos, generando una documentación en tiempo real para que los ciudadanos pudiesen conocer lo que se estaba haciendo, generando una programación de eventos, talleres, exposiciones, aprovechando esa presencia muy física directamente en ese local en la plaza. Realmente se ha generado un proceso en el que nosotros como diseñadores estamos ya implantados en el territorio y trabajamos directamente con la ciudadanía para imaginar una nueva plaza, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la mejor descripción que podemos tener, y además como muy práctica, de lo que es un diseñador cívico. En este caso, teniendo también en cuenta que desde el principio existe una relación directa con la administración pública, ¿no? Realmente hay otros casos en el que, y lo hemos hablado cuando hablábamos de qué es realmente el diseño cívico, existe realmente una necesidad, y ya se están dando casos en el que realmente el diseñador cívico lo que hace es promover directamente este tipo de situaciones, ¿no? Yendo luego a buscar esa relación con la administración pública y generando ese puente, ese diálogo entre administración pública, ciudadanos, empresas, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos, bueno, con actividades de huertos urbanos. Recientemente he descubierto un ejemplo muy bonito en Santiago de Chile, con un proyecto que se llama Las Pasarelas Verdes, donde realmente a raíz de unos, digamos, arquitectos, profesores de la universidad que descubren unas pasarelas que están entre torres, que están inutilizadas, generan un trabajo también con los estudiantes que luego desemboca realmente en una actividad concreta de recuperación de esas pasarelas, ¿no? Entonces hay todo un proceso que realmente también es ejemplar y no replica, pero digamos, en este proceso encontramos muchos de los elementos de los que os he hablado durante el curso y que hemos visto con este ejemplo de Dreamhammer de ecosistema urbano, ¿no? Bueno, esto también yo creo que quizás ya ha sido como la sesión más larga de todas, pero claro, aquí ya estamos en esa reflexión sobre qué es el diseño cívico. Entonces realmente bueno, me he extendido un poco más, pero creo que es importante, ¿no? Bueno, nada, como siempre os invito a reflexionar sobre el tema. Yo también estaré muy pendiente y con mucha curiosidad de saber un poco cuáles son las diferentes visiones de todo esto. Y nada más, bueno, encantado
de haber podido compartir con todos vosotros todos estos temas.